Nosotros les vamos a hablar de lo que significa SOA, sus características y beneficios, así como una presentación breve acerca de una práctica utilizando la suite de Oracle. Ok, comenzamos por describir qué es SOA. SOA es la arquitectura orientada a servicios, que por su acrónimo en inglés significa Service Oriented Architecture, y es una estrategia de TI que intenta organizar funciones contenidas en aplicaciones heterogéneas, es decir, empresariales, educativas, etc., como servicios estándar interoperables que pueden ser combinados y reutilizados para cumplir con las necesidades del negocio. Es decir, SOA es un modelo de arquitectura que permite simplificar las relaciones entre distintos sistemas, optimizar su funcionamiento, facilitar la incorporación de nuevos elementos en la arquitectura e incluso modificar los ya existentes de una forma más simple. SOA es una arquitectura que nos permite conectar sistemas entre sí, no solamente para el envío de mensajes, sino que también nos permite aplicar lógica de control, negocio y procesos. Para esto, los servicios deben de cumplir con las siguientes características. Entendiendo por servicios, una función autocontenida que acepta llamadas, devuelve respuestas y todo esto a través de una interfaz. Ok. Para poder utilizar SOA es necesario que los servicios cumplan con las siguientes características. Deben de ser autónomos. Cada servicio SOA debe de ser mantenido, desarrollado, instalado y versionado de forma independiente. Deben de ser distribuibles, ya que pueden ser localizados en cualquier parte de la red o en cualquier infraestructura. Deben de ser desacoplados, ya que cada servicio de SOA debe de ser independiente de los otros servicios, además de que puede ser reemplazado sin afectar la funcionalidad de los mismos. Bueno, con todo esto podemos obtener los siguientes beneficios. Reusabilidad. Las metodologías facilitan la integración de aplicaciones nuevas y de las ya existentes. Interoperabilidad. Esto significa que son componentes con bajo acoplamiento que nos permite estar separados del consumidor del servicio y definidos de un modo estándar de manera que no esté ligado a ningún consumidor concreto. Es decir, deben de ser servicios genéricos. Esto nos permite el fortalecimiento y consolidación en los procesos de negocio. Otro de los beneficios, y de los cuales es el más importante, es la escalabilidad y la flexibilidad, ya que son servicios autodocumentados, nos permiten hacer operaciones síncronas y asíncronas, y esto nos da reducción de costos y tiempo en el desarrollo de las aplicaciones. Lo más importante en SOA es la estandarización, ya que esto nos permite comunicarnos entre diferentes sistemas. Con esto se incrementa la calidad en el servicio y la productividad. Bueno, con todo esto podemos hacer una comparación entre la arquitectura tradicional y la arquitectura SOA, que es a donde estamos dirigiendo o se están dirigiendo las empresas actualmente. En esta comparación podemos ver que en la arquitectura tradicional todo está orientado a la funcionalidad, mientras que SOA está orientado a procesos. En la arquitectura tradicional se está diseñando para que perdure, cuando en SOA se está diseñando para que cambie. En la arquitectura tradicional casi siempre son ciclos largos de desarrollo,
mientras que en SOA se comienza el desarrollo iterativo. La arquitectura tradicional está fuertemente acoplada, mientras que en SOA está bajamente acoplada. Y por último, la arquitectura tradicional está orientada a datos, mientras que la arquitectura SOA está orientada a funciones. Bueno, en la siguiente slide pueden ver que SOA implementa muchos estándares que ya se conocen, los pueden observar ahí, y esto es lo que permite que las empresas se puedan comunicar cada uno de estos estándares. Bueno, a continuación, mi compañero Juan Carlos, hablando más sobre conceptos de la suite de Oracle, que es lo que estamos basando nuestra capacitación. Gracias. Bueno, como bien mi compañera dice, SOA está orientado a que tengamos una generalidad del todo, entonces por lo tanto vamos introduciendo con unos conceptos básicos que se van a usar en la práctica, como tal que es un XML. Es un lenguaje de marcas el cual permite almacenar datos de forma legible y poder generar nosotros la gramática que nosotros queremos. El WSL son las siglas de Web Service Description Language, el cual está basado en XML para describir los servicios web. Eso es como tal la descripción y el contrato de nuestra interfaz pública para los servicios. En SOA todos los componentes van a exponer un servicio web, por lo tanto este concepto debe de quedar muy presente. Un XSD son un esquema, una definición de esquemas definido en XML, el cual nos va a permitir a nosotros generar tanto, por ejemplo, nosotros necesitamos utilizar una persona, un objeto tipo persona, en el cual contenga un nombre, apellido y un número de cuentas. En el XSD podemos decir qué tipo bueno, va a ser nombre y el tipo de variable, si es un string, un entero o lo que esperamos. Así que esta también es un concepto importante. Por lo tanto, en el siguiente slide podemos ver que JDeveloper nos proporciona tanto una interfaz gráfica como el XML que nos va a generar, en el cual podemos ver, por ejemplo, en el lado derecho el componente como está un customer y un customer type. Como podemos ver en el XML, el customer está ligado al customer type en el tipo. El tipo dice que es un customer type, el cual está con una versión, un customer ID y un name. Para los principios de diseño, alinear con las necesidades del negocio es más fácil. Identificar servicios que realicen funcionalidad como parte del proceso de negocio es una necesidad, ya que, por ejemplo, para SOA todo se va a dividir sobre los business process, los cuales están ligados sobre una necesidad en particular y el cual debe estar bajamente acoplado con los demás para poder desempeñar su funcionamiento. Diseñar una estructura de mensajería estándar basada en XSD, especificar los servicios web en el formato WSDL y seleccionar la implementación de ellos, tanto como puede ser Java Web Service, VPEL o aplicaciones compuestas, o NET, entre otros. Las aplicaciones compuestas o SOA Composite Application representan el enfoque introducido por Oracle como una forma de ensamblar y desarrollar aplicaciones SOA. SOA no es necesariamente un estándar implementado por otros proveedores, define múltiples componentes con responsabilidades determinadas, ya sean mediadores, los cuales como tal van a ser, ahorita explicarles un poquito más, un VPEL Process, Human Task y Business Rule, como por ejemplo para algunos, para formar una aplicación compuesta. Aquí más o menos se ve cómo bienvenidos a GoToMeeting, reunión con el JDeveloper, el cual puede aceptar algunos aplicativos de seguridad para los servicios expuestos y cómo interactúan los mediadores, Business Rules, VPEL y Human Task sobre el flujo de infraestructura básica. Por ejemplo, aquí introducen un poquito más el componente del mediador. El mediador permite el ruteo de datos entre el consumidor del servicio y un proveedor basado en las reglas de ruteo. En general, el mediador no está diseñado para que pueda tener reglas de negocio dentro de él, sino más bien como ser un orquestador dentro del proceso que nosotros queremos.
Para nosotros poder tener un proceso ya más definido sobre el negocio, se están creando los componentes DeepL, el cual integra ya los procesos de negocio usando el concepto de orquestación de servicios. Aquí ya es como un poco más englobado sobre el negocio, el cual va a estar orquestado por el mediador, y este a su vez lo va a orquestar llamadas a la mejor a una base de datos, de un archivo, dependiendo de lo que necesite ya el proceso de negocio. El componente Business Rule es el motor de reglas de negocio ligero y de alto rendimiento que proporciona ágilmente y permite hacer modificaciones de decisiones y clave de políticas. Esto va desde un simple I hasta a lo mejor un proceso más engorroso de alguna decisión que se tenga que tomar. El Business Activity Monitor es más que nada para ver gráficamente cómo va desarrollándose nuestro aplicativo a nivel de negocio. Va formando estadísticas y el cual proporciona una fuerte visión para el cliente en este caso. En este caso, bueno, ya vamos ahora un poquito más adentro con los adaptadores JCA, que son Java Component Architecture, que se integran en el framework, el cual permiten que una aplicación se pueda comunicar con tecnologías diversas. Esto puede ser una base de datos, un archivo, otro web service que pongan con otro cliente, bueno, que se exponga en otra tecnología, y soporta el modelo de ensamblaje de aplicaciones compuestas. En este caso tenemos el Database Adapter, el cual es muy usado porque es con con el que podemos conectarnos a las bases de datos. Se basa en una conexión JDBC de Java, y con el cual podemos hacer desde consultas select, update o consultas ya más sólidas, o dependiendo ya del negocio que nosotros las necesitamos. Sus entradas van a ser XML, al igual que sus salidas. Aquí también tenemos el Human Task, que como tal podemos, a veces todos los procesos son automáticos, pero a veces podemos necesitar que una tarea en específico el usuario pueda determinar si esta puede ser o no realizada, y para eso se tiene ese componente, el cual proporciona a lo mejor un break dentro de la aplicación hasta que el usuario pueda seleccionar y decidir si se hace la tarea en flujo o en realidad se va por otro. Otro de los componentes más usados es el File Adapter. Este proceso nos permite, dentro de un DeepL o un mediador, leer o escribir archivos del sistema. Sus usos más comunes son para guardar datos ahí o para obtenerlos en una aplicación compuesta. A lo mejor ahí nosotros tenemos alguna contraseña o algo que necesitamos dentro de la aplicación, guardadas en ese archivo, el cual podemos leer y ocuparlas dentro de la aplicación. El WS Adapter permite, como su nombre lo dice, es un adaptador de servicios web, el cual pueden estar expuestos hacia nosotros en cualquier tecnología y nosotros poderlos consumir. Y bueno, ya una vez introduciendo algunos conceptos básicos que son los más usados en la práctica, dejo a mi compañero Ezra, el cual es el que ya va a iniciar con la demostración. Tengan muestras obviamente todo se basa en XML o XSD. Hola, buen día. La presentación, la práctica es la siguiente. Como tal, el objetivo es presentar el diagrama de flujo, es presentar un flujo de desarrollo típico de una aplicación SOA Suite, integrando los componentes más representativos de la plataforma. Los temas de la presentación son la creación de una aplicación Composite, definición de contratos y WSDLs, adaptadores JCA como son el DevAdapter, File Adapter, la orquestación de procesos con DeepL y reglas de negocio. El caso de negocio que se estará presentando en esta demo es el ejemplo de implementar un servicio de procesamiento de pedidos de compra de tarjetas de crédito con las siguientes reglas. Todos los pedidos serán persistidos en archivos en formato XML, incluyendo el estatus de la aprobación. Aquellos pedidos que sean menores a 1000 son aprobados automáticamente. Aquellos pedidos que sean mayores o igual a 1000 deberán pasar por un proceso de aprobación del número de tarjeta de crédito. Los pedidos aprobados iguales o mayores a 1000 tendrán un descuento sobre el precio del artículo. El estatus de pedidos aprobados será Approved y el estatus de pedidos rechazados será Invalid Credit Card. Como tal, el diagrama de flujo de lo que les acabo de mostrar hace rato es el siguiente. Se genera un pedido si la orden es menor a 1000,
se genera un archivo, se guarda el archivo como tal. Si la orden es mayor o igual a 1000, se recupera el estatus de aprobación de la tarjeta, se pasa por ese estatus de aprobación. De ser inválido, únicamente se registra el archivo, se genera el archivo como tal de la orden de pedido. Si la solicitud fue aprobada, se va a aplicar un descuento en base al precio del pedido. Ya iniciamos con la versión que vamos a trabajar del SOA Suite, de JDeveloper, perdón. Es la versión 11.1.1.7. Esa es sobre la cual vamos a estar trabajando por el próximo momento. Entonces, para iniciar el caso práctico, vamos a generar una aplicación, la cual le vamos a llamar, va a ser una aplicación genérica. Le vamos a llamar Credit Card Validar. Igualmente, cada aplicación hay que agregar, se pueden agregar en proyectos. En nuestro caso vamos a agregar proyecto. Perdón, aquí vamos a indicar el directorio donde se va a encontrar, donde vamos a alojar la aplicación. Vamos a seleccionar esta. Aquí vamos a indicar el nombre del proyecto, en este caso se llama va a ser un aplicativo, va a ser una aplicación de tipo, un proyecto de tipo SOA. Lo seleccionamos, porque vamos a usar componentes de este tipo. Siguiente. Aquí se muestra se muestran un template que ya tiene por default. Ya tiene definidos para proyectos tipo Beacon, Business Rules, mediadores, Human Task. En nuestro caso vamos a seleccionar un composite vacío para poder iniciar. Damos finish, se inicia la construcción del proyecto vacío. Bien. Antes que responda y continuamos. En esta sección, como podrán ver, en esta sección, en el Composite se encuentran tres secciones. Una que son los servicios expuestos, que son los que posteriormente podrán consumir otros web services. La sección de componentes, con los cuales vamos a trabajar, y la sección de componentes de objetos de referencia, que son los objetos que vamos a consumir nosotros. Abrimos la paleta de componentes. El primer componente a agregar va a ser, un DB adapter. Si se dan cuenta, si queremos trabajar en la sección de componentes un adaptador, no nos lo permite como tal el IDE. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el adaptador de base de datos. Lo dejamos en la sección de componentes a consumir. Se nos abre un wizard, el cual ya nos va a ayudar para poder generar como tal el componente.
Vamos a poner un nombre. Vamos a poner este nombre, Get Credit Card Validation. En esta sección se nos pregunta en tiempo de desarrollo sobre qué conexión vamos a operar. No tenemos ninguna disponible, vamos a agregar una. Aquí vamos a definir un nombre para la conexión. El usuario. En este caso la base local, el puerto se queda igual, el SID si lo modificamos de igual forma, y podemos generar el test de conexión. Sí, listo. Ya se ha agregado tal la conexión, le damos OK y ya se definió la conexión. En esta sección se nos define un JNDI, el cual deberá estar también en el data source definido en el WebLogic, en la sección de adaptadores de base de datos. Le damos siguiente. En esta pantalla se nos pregunta cuál va a ser el tipo de operación del adaptador. Se presentan 4 tipos de operaciones, una que es llamadas a procedimientos, la otra son operaciones directas con la tabla, la otra son estemos puleando una tabla en caso de algún cambio y que se dispare algún evento, y el siguiente es la ejecución de un script SQL puro. En nuestro caso vamos a trabajar directamente con una operación que va a ser la del select, la dejamos seleccionada y damos siguiente. En esta parte se nos pide cuáles son las tablas que vamos a utilizar. Presionamos el botón Import Table. Si tenemos el nombre o lo conocemos, aquí podremos agregar el filtro. De lo contrario, nada más presionamos el Query. En el botón Query se nos muestran todas las tablas que están disponibles en el esquema. Ok, esta va a ser con la tabla que vamos a estar trabajando, Credit Card Info. La seleccionamos y le damos OK. En caso de que llegáramos a trabajar con alguna otra tabla, aquí podríamos seleccionar. En esta pantalla se nos presentan las dependencias que existen con nuestra tabla que hemos seleccionado. Si no hay dependencia alguna, por lo tanto no se muestra, únicamente se muestra la tabla seleccionada sin dependencias. Vamos siguiente. Aquí como tal se nos pregunta, como tal esta tabla Credit Card Info no tiene una llave primaria. El componente, bueno, el suite, el wizard nos pregunta cuál de estos campos de que tiene la tabla pretendemos utilizar como primary key. Seleccionamos en este caso CC Number. Aquí se nos muestran las relaciones que existen con nuestra tabla seleccionada. No hay ninguna tabla de relación, por lo tanto no se muestra nada. Podríamos aquí crear alguna relación en caso de, para nuestro ejemplo, lo vamos a dejar así. Damos siguiente. Aquí se nos pregunta cuáles son los atributos que queremos regresar de la consulta. En nuestro caso solamente necesitamos el estatus de la tarjeta. Por eso únicamente dejamos marcado el campo status. Vamos siguiente. Aquí se nos pregunta cuál es, bueno, ya sabemos que vamos a regresar el estatus de la tarjeta, pero en base a qué criterio. Aquí hay que agregar el filtro. Para poder agregar el filtro, vamos a agregar un parámetro. Vamos a definir con esta variable, ccnb. Posteriormente se dan cuenta que está el query. Para agregar el filtro como tal, usando la variable que acabamos de crear, le damos en edit, presionamos edit. Aquí le vamos a agregar un filtro o el constrict de la consulta. Vamos a agregar.
Aquí podemos hacer cualquier tipo de operación, ya sea un igual, mayor que, menor, un like, no like. En nuestro caso, cuando el número de tarjeta coincida con el que vamos a enviarle al servicio, es lo que esperamos que nos retorne, el estatus de esa tarjeta, de ese número. En este caso vamos a seleccionar el parámetro, nosotros definimos un parámetro anteriormente, lo seleccionamos aquí y presionamos OK. En automático, se dan cuenta, se acaba de poner el filtro para nuestra consulta. Le damos siguiente. Aquí se definen algunos parámetros importantes para el tiempo de ejecución. En nuestro caso no vamos a indicar ningún valor, los vamos a dejar así como se encuentra. Les damos siguiente. Y aquí se ha terminado de generar como tal el adaptador de base de datos. Se generó en la sección de componentes a consumir. Posteriormente vamos a agregar un mediador. Aquí mismo en la misma paleta nos vamos a la pestaña de mediador. A este le vamos a poner el nombre de route request. Aquí se nos pregunta el tipo de interfaz que va a tener este mediador. Hay interfaces de tipo asíncrono, síncrono, o de una sola operación, o inclusive si tenemos ya definido el WSDL, podríamos aquí importarlo, o un evento. Para nuestro caso vamos a dejarlo sin definición por el momento. Damos OK y se generó el componente mediador en la sección de componentes. Ahora, para exponer el servicio, nuestro servicio que pretendemos hacer, vamos a arrastrar el objeto web service, el binding, para definirlo. En este caso vamos a ponerle get status by cc. Aquí ya sea que nosotros ya tengamos definido el WSDL, podemos aquí presionarlo e únicamente importarlo, o en su defecto generarlo a partir de construir como tal el WSDL a partir del XSD. En este caso, aquí en esta sección se nos está preguntando el tipo de interfaz a utilizar. Para nuestro caso vamos a utilizar el tipo de interfaz síncrono. Se nos define como tal, se nos preguntan los datos de entrada, de salida y en caso de algún error. Vamos a definir cada uno de ellos. Aquí vamos a definir los datos de entrada para nuestro servicio. Por default nos maneja ya como tal un XSD que es de tipo string. En nuestro caso vamos a importar uno que ya tenemos. Le damos aquí en la flechita, en la lupita. Presionamos aquí. Aquí por el momento no tenemos ninguno. Solamente el que ya se definió anteriormente. Aquí vamos a presionar la lupita y vamos a buscar vamos a importar credit check. Desmarcamos esta, lo importamos. Ya se importó aquí y vamos a definir los datos de entrada, que es el request. Vamos OK. Se definió como tal los datos de entrada, vamos a definir los datos de salida. Vamos a hacer uso del mismo XSD. Y como respuesta a nuestro servicio, lo único que pretendemos es recibir un status en el tipo string. Damos OK. Aquí definimos, en caso de haber algún error, cuál va a ser el elemento que va a contener el detalle del error. Presionamos OK y se nos muestra aquí ya como tal la definición del binding para exponer nuestro servicio. Se acaba de construir ya el binding de nuestro servicio. Lo que resta por ahora es generar la relación entre los componentes. Para generar la relación presionamos aquí un clic sostenido sobre esta flechita hasta el otro componente. De igual forma, del mediador al componente que vamos a consumir, que es el adaptador. En este caso ya se tiene la relación. Ahora vamos a indicar el flujo de datos, si de haber alguna transformación, o los datos que deben de viajar de un componente, del componente de entrada al componente que realmente va a realizar la operación, que es el adaptador. Damos doble clic sobre el mediador
Y se dan cuenta que ya se definió una operación getCreditCard que va a ser que va a ser la operación a consumir. Aquí lo que tenemos que hacer es indicar el mapeo de datos entre los datos de entrada del servicio y los datos de respuesta. Presionamos aquí este icono. Se nos va a preguntar si ya existe un mapper. En caso de existir un mapper, solamente podríamos aquí buscarlo. Para nuestro caso vamos a crear un nuevo mapper. Se nos genera este mapper, nada más le damos OK, se nos va a abrir otra ventana en la cual podemos ya relacionar los tipos de datos. Para generar aquí la relación basta con solamente dar clic sostenido y seleccionar a nuestro dato. Y si guardamos, se dan cuenta, el dato de entrada que venga de nuestro servicio expuesto se va a pasar directamente a la variable que creamos en nuestro adaptador de base de datos. Si los datos fueran diferentes, si los tipos de datos fueran diferentes, nos proporciona el ID transformaciones de datos o inclusive algunas funciones. Para nuestro caso el tipo de datos es el mismo, entonces simplemente le dejamos así. Cerramos. Acabamos de definir los datos de entrada para nuestro servicio. Ahora vamos a definir los datos de salida. De igual forma, aquí presionamos en este icono para indicar la transformación de datos en caso de haber. De igual forma, si existiera, lo buscamos únicamente. En nuestro caso no, entonces le damos crear uno nuevo. Damos OK. Aquí se nos despliegan los datos de respuesta. Este sería el dato de respuesta de nuestro adaptador y lo vamos a mapear con la variable, con el campo status de nuestro binding. Se dan cuenta, ya se generaron, ya está la relación datos de entrada, datos de salida. Ahora ya podemos con esto ya probar el aplicativo. Ya podemos probar con esto el proyecto. Para poder probar el proyecto, primero hay que agregar una nueva conexión a nuestro servidor. Le damos en New Connection. Y nos va a preguntar el usuario del WebLogi, el usuario va a ser WebLogi, el password lo agregamos. Localhost, en este caso vamos a cambiar el nombre del dominio que va a ser domain. Vamos siguiente, aquí podemos probar la conexión, de ser exitosa nos va a indicar un mensaje así, en caso contrario nos va a mandar error y tendremos que modificar los datos. Vamos siguiente, y con esto lo que hemos hecho es agregar la conexión hacia nuestro servidor. Para poder hacer el deploy como tal, nos vamos hasta la sección, hasta aquí, hasta el proyecto. Damos clic derecho, seleccionamos deploy y damos validación por proceso. Nos va a abrir esta ventana. En esta ventana ya sea que podamos hacer el deploy directo en el application server o en su caso generar un jar, el cual posteriormente podríamos importarlo. Para nuestro ejemplo vamos a hacer el deploy directo en el servidor. Vamos siguiente. En este caso va a ser la primera vez que vamos a hacer el deploy de este componente. Aquí podemos manejar un número de versiones entre los deploy que vayamos realizando. En nuestro caso pues es el primer deploy, le dejamos 1.0. Y en caso de que utilicen n deploys posterior a podríamos seleccionar este override para que indique que se estaba sobreescribiendo una versión que un deploy que ya se había realizado sobre el proyecto. En este caso así lo vamos a dejar. Vamos siguiente. Vamos a seleccionar el application server que dimos de alta y lo seleccionamos. Este fue el que dimos de alta. Se va a tratar de conectar. Una vez que se conecte, damos siguiente, ya está seleccionado el deploy. Y por último nada más damos OK y empezamos a ver los mensajes, a ver si todo ha salido correctamente.
Para conectarnos al Enterprise Management, es la URL localhost, el puerto que se definió en la conexión, y EM. Aquí vamos a poner el usuario y el password para podernos conectar al web layer. En esta sección, como vemos, está el servidor. Vamos, para poder ver dónde se encuentra empleado la aplicación que vamos a realizar, siempre se aloja en el SOA Infra de FAO. Y aquí podemos ver el aplicativo que acabamos de desarrollar, indicando la versión. Presionamos ahí, seleccionamos validación por CCC, se nos va a abrir otra ventana. En esta ventana, para poder hacer la prueba de nuestro servicio, nos dirigimos hasta el botón Test, seleccionamos Test. Aquí se nos define como tal el WSDL de nuestro servicio. Este es el endpoint en caso de que ya se quiera hacer uso de el request, los datos de entrada que se nos piden. En este caso se nos está pidiendo un número de tarjeta para poder definir para poder obtener el estatus. Antes les quiero mostrar cuál es. Esta es la tabla que nosotros, en la cual nosotros vamos a consumir los datos. Vamos a hacer un select. Vamos a ingresar un dato válido, que sería la tarjeta 1234-1234. 34. Una vez introducidos los datos de entrada, podemos poner Test Web Service. Presionamos el botón y si todo sale bien, debiera de arrojar la palabra valid. Eso estaba definido. Entonces está arrojando un error. Nosotros puedes entrar a la lista de Vamos a revisar los datos de configuración de JNDI que al parecer están mandando errores.
Sí, no, que te- Pero no, cuando dice de alta la conexión al servidor no dice puerto 7002. Eso está en línea. Sí. No sé si quieres saber lo que voy a instalar. Bueno, para no detenernos mucho en la práctica, vamos a abrir uno que ya tenemos aquí, ya tenemos aquí, va a construir. Es que no abriste la aplicación. Sí, pasa. Vamos a eliminar el anterior. O vamos a sobreescribir. Si le dices analizar la velocidad en la hora de probar el servicio, ¿Sí? ¿sí? Y no te van a probar, si lo tienen dando, No, ahora. No, sí, no, sí. ahí donde está el nivel de. ¿Sobreescribimos? Sí, bueno. ¿Bien? Vamos a sobreescribir ya el aplicativo que ya se encuentra. Seleccionamos el servidor. Tengo pasado, pero no encuentra la velocidad, entonces le cambias el datos, punto cuánto número de la máquina y le pones lo que más, y le hagan lo que encuentra. Ah, no sé. Ahí donde se prueba la aplicación. Es raro este error. El adaptador sí estaba definido. Vamos que ya quede con esto. Ya se ha hecho el deploy. Vamos a probar nuevamente el servicio. Seleccionamos el proyecto validación por CSC. Nuevamente vamos a hacer la prueba. El status es válido, que es como se había mostrado aquí. Si ingresamos una tarjeta inválida, que veamos el cambio de estatus. En este caso va a ser la 432. Vamos a request.
Status es inválido. Este proyecto que vamos a hacer únicamente fue para mostrar, para consultar el estatus de la tarjeta. Continuando con el ejemplo, vamos a... Si quieres. No. Va a pasar a Sergio Cortés con la siguiente parte. Hola, buenos días, soy Sergio Cortés y voy a continuar con el resto de la presentación. Y bueno, hasta aquí, como nos decía nuestro compañero Israel, pues nos quedamos en la parte donde se generó el servicio web que nos va a proporcionar la validación de una tarjeta de crédito. Si lo recuerdan, aquellos pedidos que tengan un monto mayor de 1000 van a requerir una validación de tarjeta de crédito. Y ahora vamos a construir el resto de nuestro proceso. Para esto vamos a crear una nueva aplicación. Una nueva aplicación, en este caso genérica, a la cual le vamos a llamar POP Processing. Esta aplicación va a contener todos los proyectos que nos van a permitir realizar el proceso del pedido, e internamente van a estar utilizando al servicio de validación de tarjeta de crédito que anteriormente construimos. ¿Ok? Bueno, entonces del mismo modo, para crear una aplicación seleccionamos un directorio, le damos un nombre. Todas las aplicaciones pues deben de contener al menos un proyecto. Para esto vamos a crear un proyecto que se va a llamar Receive. Bueno, lo vamos a llamar del mismo modo, lo vamos a llamar POP Processing. Seleccionamos un proyecto de tipo SOA. Vamos a definir con un template vacío y seleccionamos Finish. Bueno, nuevamente esto nos incluye nuestra paleta de componentes. Lo podemos ver de este lado. Y nuevamente nos genera nuestro composite vacío. En el composite es donde, bueno, ya nos comentaban, vamos a poder arrastrar e incluir componentes de la arquitectura JCA. Ok, para este caso lo primero que vamos a incluir vamos a empezar esta vez por el lado inverso. Vamos a definir cuál es el servicio que vamos a exponer. Para esto entonces arrastramos el componente Web Service a la sección de servicios expuestos. Inmediatamente se abre nuestro wizard y le va a dar un nombre a este servicio. Vamos a llamarle Receive PO. Va a ser de tipo Service. También se pueden crear referencias, esto lo veremos en un momento. Y vamos a definir nuestro WSDL. En este caso podemos tomar un WSDL existente o generar uno a partir de un XSD que tengamos ya disponible. Ok. Bueno, para este caso nuestro nombre de operación va a ser Execute. Y además podemos seleccionar, como ya lo habíamos visto anteriormente, de qué tipo de interfaz se va a tratar. Anteriormente habíamos seleccionado una interfaz síncrona. Para este ejemplo vamos a utilizar una interfaz de un solo sentido. Es decir, una interfaz que no nos va a retornar ninguna respuesta. Simplemente va a recibir request, pero no nos va a dar ningún response. Ok. Para esto vamos a seleccionar de igual modo cuál va a ser el XSD que va a definir la estructura del mensaje que se va a recibir. Nuevamente seleccionamos el icono de buscar y vamos a incluir un XSD que ya tenemos previamente realizado. En este caso se llama POXSD. Lo importamos a nuestro proyecto y seleccionamos el
el tipo de dato que representa nuestro mensaje de entrada. Okay, si lo alcanzan a ver aquí, se llama Purchase Order. Seleccionamos OK y va a aparecer como una parte, como un elemento de nuestro mensaje de entrada. Seleccionamos OK. Finalmente terminamos con el wizard y se habrá creado el servicio que estamos exponiendo. Ahora, si queremos ver cuál fue el XSD que importamos anteriormente, desde la misma paleta de proyectos, de la estructura del proyecto, podemos seleccionar el XSD. Si lo recuerdan, se llama POXSD. Y esta es la estructura del mensaje que vamos a estar recibiendo de entrada. Como ven, solamente tiene definido un elemento que tiene el nombre del customer, o sea, del cliente, el tipo de producto, precio, etcétera. O sea, todo lo que requerimos para recibir un pedido. Ahora, como les comenté, pues se crea un WSDL asociado a ese servicio que creamos. Si le damos doble clic, podemos ver que aquí se nos despliega cuál fue el mensaje que define al servicio. Además podemos seleccionar la operación y la operación nos indica la relación de la entrada con el mensaje que seleccionamos anteriormente. Esta misma interfaz para creación de WSDLs puede ser utilizada para definir un WSDL desde cero o crearlo por medio de un wizard como lo hicimos a través del Composite. Bueno, ahora regresamos a nuestro elemento Composite para añadir el siguiente elemento, que va a ser primero un mediador. Arrastramos el mediador como lo habíamos hecho anteriormente y le definimos un nombre. Vamos a llamarlo RoadPO. Y definiremos su interfaz posteriormente. Entonces, al arrastrar el componente y definirlo, queda aquí la representación gráfica de un mediador. Y arrastramos nuestro siguiente componente, que va a ser un file adapter. El objetivo del file adapter es permitirnos generar archivos, ya sea a partir de una entrada, inclusive es capaz de leer archivos, y como el resto de los componentes se define por medio de un wizard. Seleccionamos siguiente, se nos va a preguntar como siempre el nombre del servicio. A este vamos a llamarle Write Approval Results. Y va a ser el encargado de escribir todos aquellos pedidos que recibamos como parte de la entrada del servicio que estamos creando y los va a persistir al sistema de archivos. Ok. A partir de aquí podemos definir si vamos a crear el esquema o si ya existe un esquema definido en un WSDL creado previamente. En este caso vamos a definirlo nosotros. Seleccionamos siguiente. Vamos a definir qué tipo de operación va a realizar nuestro dev adapter. Como ven, tiene varias posibilidades, como escribir un archivo, leerlo, listar los archivos que están en un directorio, pero para este caso vamos a hacer que escriba un archivo. Seleccionamos Write File, la operación la vamos a dejar con el mismo nombre y seleccionamos siguiente. Ahora se nos solicita cuál va a ser el destino donde vamos a ubicar los archivos que genere este adaptador. Vamos a crearlos en un directorio. Vamos a seleccionar Javacom. Entonces todos los archivos que genere nuestro adaptador se van a estar persistiendo en Javacom. Ahora podemos seleccionar cuál va a ser el patrón con el que se van a generar nuestros archivos. A este vamos a llamarle order. Podemos además añadirle un sufijo, que en este caso podría ser una fecha y hora, etc. Para este caso vamos a hacer un número secuencial. Estos ya son las convenciones de nombres o los sufijos que ya existen registrados en Oracle SOA Suite. Y vamos a darle una extensión TXT.
¿Ok? Entonces cada vez que se haga un pedido se va a generar un archivo que se va a ubicar en Java.com. Seleccionamos siguiente. Y aquí podemos definir cuál es el formato de nuestro archivo. Podemos tomar una ya existente o definir uno a través de un wizard. Esto nos permite crear un formato específico, el cual podría ser separado por comas, delimitado por algún identificador específico, un tipo complejo o un archivo pues ya con sus columnas definidas. Para este caso ya tenemos definido previamente uno, entonces simplemente lo vamos a buscar y vamos a seleccionar que se llama Internal Order. Este XSD nos define el formato de un archivo que va a estar como XML, es decir, define la estructura de ese archivo como XML. Seleccionamos el tipo de elemento, en este caso se llama order, y finalmente seleccionamos OK. Entonces, hasta este punto ya hemos definido el formato del archivo que vamos a estar generando, el destino donde se va a estar generando, y tenemos nuestro componente finalizado. Ahora vamos a conectar todos estos componentes que ahora están desconectados. Vamos a tomar la flecha y con esta simple acción estamos indicando que nuestro componente mediador va a estar comunicando el servicio expuesto con el adaptador de archivo que creamos hace un momento. Ahora, como lo hicimos anteriormente, vamos a seleccionar el componente mediador. Como ven, aquí aparece qué operaciones va a estar dando servicio a nuestro mediador, en este caso la operación execute, que si lo recuerdan fue la que definimos cuando creamos el servicio de entrada. Ahora, vamos a hacer la transformación del mensaje que recibimos en la entrada con el mensaje que espera nuestro adaptador de archivos. Esto lo hacemos en la sección de transformaciones. Seleccionamos el icono y vamos a crear un nuevo mapeo de la entrada de nuestro servicio con la entrada que espera el adaptador de archivos. Seleccionamos OK. Aparece nuevamente la interfaz de transformaciones. Esto al final de cuentas se va a convertir en una transformación estándar de tipo XSL. Si se fijan, el mensaje de entrada de nuestro servicio es muy similar a nuestro mensaje de entrada del adaptador de archivos. Entonces, lo que podríamos hacer típicamente es arrastrar componente por componente para definir el mapeo, pero además la interfaz de JDeveloper nos permite hacer un mapeo directo de todos los elementos. Entonces vamos a seleccionar el elemento padre y lo vamos a relacionar con el elemento padre de nuestro adaptador de archivos. Al hacer esto se nos permite hacer un automapeo entre ambas partes con una serie de opciones, y además para este caso ya tenemos definido un diccionario. El diccionario lo que nos permite hacer es determinar cuáles van a ser las reglas de este mapeo. Por ejemplo, vamos a seleccionar un diccionario que ya habíamos creado previamente, que se llama... Este diccionario lo que define es cuál es la relación, por ejemplo, de un elemento que aquí simplemente se llama quantity con uno que está abreviado del lado de nuestro adaptador. Es decir, este diccionario nos permite hacer ese mapeo de manera automática. Al seleccionar OK, se va a empezar a hacer el mapeo automáticamente y, como lo ven, sería exactamente el mismo resultado que si hubiéramos hecho la relación manualmente de cada elemento de entrada con los elementos de entrada de nuestro adaptador. ¿Okay?
Vamos a guardar todos nuestros elementos. Retornamos a nuestro composite y con esto sería suficiente para que podamos probar nuestro flujo completo de este proceso, que solamente recibe un pedido y lo escribe en una ubicación del disco duro. ¿Okay? Del mismo modo, como lo hicimos anteriormente, podemos desde aquí, desde la interfaz de JDeveloper, seleccionar un proyecto, darle clic derecho y hacer un deploy. Aquí vamos a desplegar nuevamente directo al servidor de aplicaciones, a nuestro dominio SOA. Vamos a seleccionar sobre escribir en caso de que ya tuviéramos alguno predefinido. Seleccionamos siguiente. Vamos a utilizar nuestra conexión que definimos anteriormente y seleccionamos next. Ok, ahora empieza a compilarse el proyecto automáticamente. Se empaqueta por medio de un AND y nos da el resultado de una construcción satisfactoria. Y ahora podemos ver el proceso de deployment. En el proceso de deployment podemos ver que también ya está finalizado para nuestro componente que se va a llamar POP Processing. Okay. Entonces ahora retornamos a nuestra interfaz de Enterprise Manager. El Enterprise Manager es la interfaz que nos permite ver todos los servidores que forman parte de un dominio SOA y donde podemos tener un listado de todos aquellos servicios, de todos aquellos proyectos que nosotros vamos dando de alta. Como ven, ahora apareció ya el proyecto POP Processing, que fue el que definimos hace un momento. Vamos a seleccionarlo y nos aparece un resumen de las instancias, es decir, de todas las ejecuciones anteriores que se hayan dado con este componente. Como ven, ahora está vacío porque es la primera vez que creamos el componente. Además nos indica cuáles son los componentes internos de ese proyecto. Está nuestro mediador, nuestro servicio y ahora vamos a probarlo. Para probarlo se nos muestran todos los campos que definen el request del servicio, o podemos hacerlo mediante un XML. En este caso vamos a utilizar un XML que previamente ya habíamos construido. Tenemos ya un mensaje XML que para probar este servicio también lo pudimos haber hecho por medio de otra interfaz como SOAP UI, o inclusive ya probarlo integrado con una aplicación, probablemente una aplicación Java o cualquiera que tenga definida pues una capacidad para poder consumir servicios web. Entonces damos probar servicio web. Si lo recuerdan, este servicio no retornaba ninguna salida. Entonces, ¿cómo podemos saber si el resultado fue satisfactorio, si pasó por todos los componentes? Pues la misma interfase de Enterprise Manager nos da una vista de todo el flujo que siguió el proceso. Entonces, si lo recuerdan, teníamos definido un mensaje de entrada llamado ReceivePO que pasaba por un mediador y finalmente escribía los resultados por medio de un adaptador de archivos. Como ven, todos los componentes terminaron de manera satisfactoria, entonces podemos esperar que el resultado esté almacenado en la ubicación que vimos anteriormente. Okay, aquí tenemos ya creado nuestro archivo que se persistió con la entrada de nuestro servicio web. Y bueno, tenemos todos los elementos que definen a un pedido.
Ahora vamos a intentar darle más lógica a nuestra aplicación, a nuestro servicio de procesamiento de pedidos. Vamos a agregarle la lógica para ver qué sucede cuando nuestro pedido sea mayor a 1,000 pesos, como habíamos dicho en el caso de negocio. Entonces, para poder definir una lógica más compleja, vamos a crear un elemento Beeple. Para este elemento Beeple, si lo recuerdan, va a ser una validación de tarjeta de crédito. Entonces vamos a utilizar el servicio que habíamos definido anteriormente. En esta ocasión voy a tomar un elemento de web service, un adaptador de web service. Voy a arrastrarlo esta vez como una referencia externa y vamos a darle un nombre. El nombre de este servicio será Get Credit Card Status. Como este es un servicio que ya existe, vamos a tomarlo de los que ya están definidos en el servidor. Para esto seleccionamos la paleta de recursos. La paleta de recursos contiene todos aquellos servicios o elementos que están definidos en un servidor en un dominio de SOA. Vamos a tomar la conexión a nuestro servidor de SOA, está cargando los elementos de SOA y vamos a seleccionar el servicio de validación de tarjeta de crédito que creamos anteriormente. Tomamos WSDL, seleccionamos OK y ahora ya está definida totalmente nuestra interfase de referencia externa. Esta nos va a permitir consumir un servicio externo de SOA. Ok, ahora vamos a arrastrar el siguiente componente que va a consumir a ese servicio. Vamos a tomar un componente Beeple. Un componente Beeple, como ya nos comentaban anteriormente, nos permite crear orquestación de procesos y además lógica de negocio más compleja. Para esto vamos a darle un nombre a nuestro componente Beeple. Vamos a llamarle Approval Large Order. En este caso vamos a definir un template asíncrono y no lo vamos a exponer como un servicio web. Es decir, nosotros por medio de nuestro mediador vamos a consumir a este Beeple, pero no vamos a exponer directamente el contrato de este Beeple. Okay. Ahora vamos a definir cuál es el mensaje de entrada de nuestro Beeple. Vamos a tomar el XSD que utilizamos anteriormente. Vamos a decir que va a recibir un elemento order y como salida también nos va a dar un elemento order. Con esto ya tenemos por completo definida cuál es la interfase de nuestro proceso Beeple, de nuestro proceso de orquestación. Y entonces vamos a proceder a editarlo. Para editarlo voy a dar doble clic sobre el elemento. Se va a abrir la interfase para definición de Beeple. En la parte derecha tenemos una paleta de componentes para un proceso Beeple. Y en la parte central también tenemos una interfase para definir cuál va a ser el flujo de este proceso. Entonces vamos a iniciar con una operación de invocación, arrastrando del mismo modo que con los composites, un elemento de invocación, pero también vamos a previamente vamos a darle un nombre, vamos a llamarle invoke cc status service. Okay. Bueno, pero nos falta definir cuál es el servicio que vamos a estar consumiendo. Si lo ven, debería aparecernos aquí en Partner Links. Son todos los servicios que consume nuestro Beeple. Entonces, ¿qué hacemos para importarlo? Podemos hacerlo desde el composite y vamos a definir una conexión de nuestro proceso Beeple con
con nuestro adaptador de servicio web. Al hacer esto, cuando retornamos, debería aparecer nuestra... Vamos a guardar antes. Sí, se me aparece. Ok, por algún motivo apareció de este lado, no importa. Y vamos a relacionar nuestra invocación del servicio web con el servicio de getCreditCardStatus. Al hacer esto aparece nuevamente el wizard para definir servicios web y vamos a definir cuál es la entrada de este servicio, cuál es nuestra variable de entrada. Como el servicio ya está predefinido, simplemente tomamos la que se nos sugiere y como salida vamos a tomar la misma salida que se nos sugiere. Seleccionamos OK y tenemos ahora nuestro servicio, nuestra invocación conectada con la referencia del servicio web. OK. Ahora lo que sigue es, vamos a asignar la entrada que espera nuestro servicio web que vamos a consumir. Y para esto los Beepers definen unas interfaces de asignaciones que nos permiten relacionar las variables que nosotros recibimos como entrada con las variables que espera como entrada otro proceso, otra referencia a un servicio. Como entrada a nuestro servicio Beeper recibimos por default este input variable que es de tipo order, como lo habíamos definido previamente, y vamos a relacionar la entrada con la entrada de nuestro servicio web de validación de tarjetas de crédito. Entonces tomamos el número de tarjeta de crédito y lo relacionamos con el número de tarjeta de crédito que espera nuestro servicio web. Seleccionamos OK. Bueno, antes podemos darle un nombre. Vamos a llamarlo assign ese number. Seleccionamos OK. Y aquí tenemos nuestra asignación del servicio web. Bueno, como estamos quedando un poco cortos de tiempo, voy a retomar ahora un proyecto Beeper que ya está terminado. Ok. Bueno. Voy a tomar una aplicación que previamente ya la habíamos diseñado. Y bueno, ahora estoy abriendo el proceso Beeper. Previamente ya había creado un proceso Beeper con todo el flujo terminado. Okay, vamos a abrirlo dando doble clic. Entonces, como tal, habíamos creado una asignación, la invocación a nuestro servicio web, y además Beeper nos permite tomar decisiones por medio de componentes if. En este caso estamos evaluando la salida de nuestro servicio web por medio de una condición, es decir, esperamos que la salida de nuestro servicio de invocación de estatus de mensajes retorne con un estatus de válido. Si el estatus es válido, continuamos con la llamada. Y si el estatus es inválido, del mismo modo continuamos con la llamada, pero previamente asignamos un estatus como tarjeta de crédito inválida. Ok. Prácticamente este sería todo el flujo de nuestro servicio web, de nuestro Beeper, que realiza el procesamiento, en realidad la validación de la tarjeta de crédito invocando un servicio externo. Si retornamos a nuestro Composite,
Vamos a definir esto. Voy a tomar nuevamente, perdimos la referencia del servicio web, voy a tomarla nuevamente. Y hasta este punto hemos configurado cuál es el comportamiento que va a tener nuestro servicio de validación cuando un monto de un pedido sea superior a 1000. Ahora, ¿cómo determinamos qué servicio se va a utilizar? Si se va a hacer una escritura directa o si se va a pasar por el servicio Beeple, eso es trabajo de nuestro mediador. Ahora, en el mediador tenemos las reglas de ruteo para ambas secuencias, donde además un proceso mediador nos permite definir una serie de filtros. En este caso tenemos definido un filtro donde cuando sea menor a 1000 el monto, la cantidad, pues se realiza directamente la llamada a nuestro adaptador de archivos, y cuando es superior a 1000 pasa por nuestro proceso Beeple. ¿Okay? Ahora, por cuestiones de tiempo, no voy a mostrar el mapeo entre ambos componentes, y al ya estar definido, pues solamente me voy a limitar a ejecutarlo. Del mismo modo, vamos a desplegar nuestro componente. Vamos a desplegarlo en nuestro servidor web. Va a iniciar el proceso de compilación. Podemos ver su resultado en la pestaña de SOA. Terminó satisfactoriamente. Y ahora está haciendo el deploy a nuestro servidor SOA. Como ven, terminó satisfactoriamente y podemos hacer una prueba directa sobre la interfase del Enterprise Manager. Como ven, ahora apareció el nuevo servicio que definimos, Pop Processing. Vamos a seleccionarlo. Este tiene muchos más elementos, ahora incluye el proceso Beeple y el resto de los mediadores y referencias externas. Entonces vamos a probarlo. Seleccionamos Test. Vamos a utilizar un mensaje XML previamente construido. Y la diferencia de este mensaje con el anterior es que vamos a hacer un monto muy grande para obligar a que el proceso entre a nuestro Beeple que habíamos definido. Seleccionamos Test Service. Nuestro servicio no retorna ninguna respuesta porque así lo definimos, y vamos a ver el flujo completo. Como ven, se llamaron todos los componentes, empezando por nuestro mediador, pasó por nuestro proceso Beeple, el cual también podemos ver una representación gráfica de los mensajes, cómo van fluyendo, y el flujo gráfico. Aquí se va a presentar exactamente lo mismo que podríamos ver desde nuestra interfaz de JDeveloper. Es un poco lento el proceso, vamos a adelantarnos y vamos a ver el archivo que escribió ahora nuestro file system. En este caso estamos utilizando un adaptador de archivos diferentes, entonces vamos a ver su contenido. Como ven, ahora al pasar por nuestro proceso Beeple, el proceso Beeple está asignando un estatus de aprobado a nuestro pedido que se realizó con un monto superior a 1000 y por lo tanto fue sujeto a una comprobación de tarjeta de crédito, que fue la tarjeta de crédito que estamos viendo aquí abajo. Bueno, de regreso en la interfaz de Enterprise Manager podemos ver todo el flujo que siguió nuestro proceso Beeple, desde la llamada, pasando por la asignación de valores,
invocando al servicio externo de validación de tarjetas de crédito, pasando por la evaluación del resultado de la validación para poder asociar un estatus de aprobado a nuestra tarjeta, a nuestro pedido. Ok, bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder mostrar las reglas del motor de Business Rules con el que cuenta también la suite de toda la SOA Suite, pero bueno, lamentablemente es un tema muy extenso todo lo que es SOA Suite, y bueno, creo que vamos a dejarlo hasta este punto donde ya